Señor les bendiga. Es para mí un placer, una bendición poder compartir hoy con ustedes. Mi nombre es Rubí Alba y Pilar y Alejandro, los pastores en Bogotá, me han invitado para que comparta hoy con ustedes. Buenos días, María del Pilar, Maruquel, Yelisa, bendiciones, Susi, todas las personas que se están conectando en este momento. Un abrazo en Cristo Jesús desde aquí, desde la ciudad de Tunja. Les voy a invitar a que comencemos este tiempo devocional poniéndolo en las manos del Señor, que sea el Señor verdaderamente quien nos guíe, quien nos abra nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales para poder aprender de la palabra del Señor. Oremos juntos dedicando este tiempo al Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias por cada persona que en este momento se conecta por internet. Gracias por cada hermano, por cada hermana que se levanta cada día a buscar tu rostro, Señor. Oramos, Señor, en esta mañana para que tú obres en nuestro espíritu. Obra, Señor, en nuestros corazones. Llénanos de tu paz, llénanos de tu bendición. Glorifícate, Señor, en nuestras debilidades, Señor Jesús. Aún en nuestras debilidades tú te glorificas y nos enseñas muchas cosas, así que te ruego, Señor amado, que tú obres, Señor, en esta mañana en nuestras vidas. Háblanos a través de tu palabra y muéstranos, Señor, lo que tú quieres que nosotros aprendamos para nuestra vida de fe. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de Mateo 10. Vamos a leer Mateo 10. Les voy a invitar que en sus Biblias busquemos San Mateo capítulo 18, desde el versículo 10 al 14. San Mateo 18, 10 al 14. Dice así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de... Ay, no, yo estoy leyendo mal. Antes del 10, perdón. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Amén. En esta porción bíblica nos sigue hablando el Señor Jesús acerca de las posiciones en el reino de los cielos que no son iguales a las de acá, ¿no? Recordemos que en el Evangelio de Mateo, eh, este es un libro que está dirigido a los cristianos de Roma, ¿cierto? Y abarca el punto de vista judío y nos da a conocer a esos cristianos judíos y les habla sobre todo el cumplimiento de las profecías del antiguo pacto en la persona de Jesús. Mateo se centra en hablar a estos cristianos sobre el reino de los cielos. Este es como el tema principal de este libro y allí vamos a ver muy seguido que el evangelista nos habla sobre el reino de los cielos y lo que Jesús hablaba acerca de él. Para ellos ya conocían muchos reinados. Los judíos ya habían estado por muchas décadas bajo diferentes reinados y ellos ya sabían cómo eran los reinos. Pero cuando llega el Señor Jesús en cumplimiento de las profecías, lo que hace el Señor es darles a conocer un nuevo reinado, un reinado diferente, un reino distinto. Y allí es cuando surgen estas preguntas que le hacen los discípulos
y con la pregunta que vienen comenzando el capítulo 18, cuando los discípulos le dicen quién es el mayor en el reino de los cielos. Y a través de esta pregunta se empieza a desarrollar todo el capítulo 18 que hemos venido mirando en estos días, ¿no? Entonces, este capítulo viene dándonos respuesta a esta pregunta de los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y cuando llegamos al versículo 10, donde Jesús sigue hablando sobre las posiciones en el reino y sobre quién es el mayor, nos dice en el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Ahí nos está dando una palabra muy, muy importante y muy diciente, que es la protección de Dios sobre aquellos pequeños, ¿cierto? Mire, los niños siempre tienen una nodriza o una niñera o un cuidador, ¿verdad? Y un buen padre jamás deja a su suerte a un pequeño, a uno de sus hijos, por más trabajo que tenga. Así Dios mismo, Dios colocó a sus ángeles como guardianes de sus hijos, y lo hemos visto en otros pasajes bíblicos, que los ángeles son los mensajeros enviados de Dios para que nosotros seamos guardados y para servir a los hijos de Dios. Entonces, él coloca a esos ángeles, y ahí en ese versículo me llamó tanto la atención que dice, os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre. Sus ángeles, los ángeles que guardan a estos pequeños. Entonces, es como se refiere a que los ángeles deben dar cuenta a Dios por aquellos protegidos. Los ángeles no ven el rostro de Dios directamente, ya lo hemos estudiado, porque nadie ha visto a Dios jamás, ¿verdad? Pero conocen su gloria, ellos conocen su poder, conocen el carácter de Dios. Los ángeles tienen órdenes de cuidar a los pequeños, bueno, a todos en general. Pero Jesús aquí hace como un énfasis, ¿no? Los ángeles protegen el camino de estos pequeños mientras crecen, conocen a Dios y están allí con ellos. Entonces Jesús hace como una advertencia: tengan cuidado porque ellos tienen ángeles que los cuidan también. O sea, como quien dice, ellos no están solos. Como cuando tú ves a un hermanito que está con otros, o que le hacen bullying a un pequeñito en un colegio, y él tiene su hermano mayor. De repente ellos empiezan a discutir con el pequeño, y el que se mete ahí es el hermano mayor y le dice, él no está solo, él no está solo. Entonces es como esa forma de Jesús también de decirles a ellos, bueno, ustedes tengan cuidado con estos pequeños porque ellos no están solos. Ellos tienen quien los proteja. Aunque ustedes los menosprecien y crean que están solitos, que no, que pues que nadie cuida de ellos, el Señor sí tiene cuidado de ellos. Vemos, continuando en el versículo 11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Claramente Jesús es el pastor y las ovejas somos nosotros, porque representa que Él está al cuidado de nosotros. O sea, Él comienza diciendo, tengan cuidado de estos pequeños, y enseguida dice, si hay una oveja perdida, yo voy a ir a buscarla como buen pastor, ¿sí? Si hay una oveja perdida, Él la va a ir a buscar, porque Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. ¿Y cómo fue que nos descarriamos y nos perdimos? ¿Cómo es que esta oveja descarriada va a ser buscada por el Señor? Isaías 53:6 nos dice,
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros lo cargó en Jesús. Pero dice que todos nos descarriamos como ovejas haciendo cada uno lo que le parecía, ¿no? Cada uno se apartó por su camino. Cada uno hizo lo que quiso. Desde el principio de la humanidad, Adán y Eva tomaron sus propias decisiones. Y cuando hicieron ello, pues obviamente hay unas consecuencias, ¿verdad? Entonces, también nos dice Romanos, capítulo 3, versículo 10, hasta el 12. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En esta porción bíblica también nos muestra que nosotros, como seres humanos, no somos capaces de hacer el bien. Nosotros no somos capaces de hacer lo bueno realmente, a menos de que nosotros vengamos al redil con el Señor Jesús. Y por eso Él nos busca. Por eso es que Él te busca a ti. Y por eso es que Él siempre está tratando de llevarnos al redil. O los que ya estamos en el redil, pues sabemos que estamos allí. Pero recordemos que la advertencia es no menosprecies a los pequeños, a los que hasta ahora están llegando a ese camino. ¿Y por qué buscar esa oveja perdida? ¿Por qué es tan importante para él dejar las 99 y buscar aquella que se perdió? Dice San Juan 10:10 y 11. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sí? El Señor busca a la perdida porque quiere arrebatar de las manos de Satanás a las que un día fueron suyas, ¿cierto? Cuando el Señor creó la humanidad, Él buscaba una descendencia para Él. Que nosotros, que la humanidad, fuéramos su familia, sus hijos. Entonces, cuando viene Satanás y engaña al ser humano, es como si hubiera sacado a la humanidad del propósito de Dios en un principio, que es estar con Él. Lo hizo caer, lo hizo pecar. Y el Señor quiere venir y restaurar a esas ovejas que están perdidas, que tienen ese espíritu muerto, venir y traerlas aquí, a la casa de Dios, al hogar de Dios, ¿verdad? Y el capítulo 3 de Primera de Juan nos dice también, Primera de Juan 3:8, que el Señor Jesús viene a este mundo también con el propósito de deshacer esas obras del diablo, de eso que Él hizo, que hizo caer a los hijos de Dios. Entonces, dice el versículo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el hombre es muy importante para Dios, porque Él es un instrumento mediante el cual el Señor Jesucristo se va a despojar para tomar esa forma de siervo y cumplir la voluntad de Dios entregando su vida para salvar al pecador. Por ser el hombre ese instrumento, Dios lo estima de gran valor como para no permitir que se pierda. Él no va a permitir que se pierda ese instrumento precioso que ha servido para que el Señor Jesús pueda despojarse y venir a deshacer las obras de Satanás, a glorificar al Padre y a salvar lo que se había perdido. Continuando con el versículo 13, allí de Mateo, de Mateo 18 nos dice, y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella
que por las 99 que no se descarriaron. ¿Sí? El regocijo o alegría del Señor es tan grande, Él desea que de verdad todos procedamos al arrepentimiento. Él desea que realmente nosotros entremos en ese redil y permanezcamos allí, que no nos salgamos de allí, que permanezcamos bajo su cuidado. Entonces Él nos dice que cuando Él encuentra esa oveja que se ha perdido, hay un regocijo tan grande. Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Este pasaje bíblico nos habla del gozo del Señor cuando un alma es salvada, cuando realmente un alma ha vuelto sus ojos al Señor y su espíritu está vivo ahora. Dice, Él está en medio de ti, Él salvará y se gozará con alegría. Y San Lucas 15, 23 y 24, allí nos está hablando también el Señor Jesús sobre algo que sucede en una familia. Cuando se va un hijo, recordamos la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Dice el versículo 23 y 24, cuando ya ese hijo regresa después de todo lo que había hecho, de haber menospreciado la herencia que el Señor, que su padre le había dado, él regresa humillado. Y dice Lucas 15, 23, traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y allí comenzaron a regocijarse. Entonces el Padre bueno, el buen pastor, siempre estará gozoso de que un alma venga al Señor, de que un alma vuelva sus ojos al Señor. Por eso este pasaje bíblico comienza con una exhortación a sus discípulos. Tengan cuidado de menospreciar a alguien, porque el Señor se goza de aquel que vuelve sus ojos a Él, de aquel que viene al Señor Jesús y que no es que la persona venga sola, dice la Biblia que Él sale a buscarla, ¿verdad? El versículo 14, allí para terminar esta porción dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Así que el Señor continúa hablando en todo el capítulo 18, bueno, desde antes viene hablándonos del reino de los cielos y de estos pequeños que son tan importantes para Dios, ¿cierto? Notemos que es el pastor quien va a buscarla, como ya les había dicho. ¿Y cómo la busca? El Señor busca a esas ovejas usándonos a nosotros, porque nosotros, la iglesia, somos los que damos la buena nueva, los que invitamos a otros a venir al Señor. Y yo te invito a que leamos allí Romanos capítulo 10, y veamos cómo es la labor de nosotros como iglesia, ¿sí? Romanos 10, desde el versículo 11, dice así, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, por más que otros quieran menospreciarlo. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Y allí nos empieza este pasaje bíblico a enseñar cómo es que el Señor se empieza a revelar a las personas. Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Quiere decir que nosotros tenemos ese deber y esa obligación de anunciar las buenas nuevas de lo que el Señor Jesús ha hecho en nuestras vidas sin menospreciar a nadie, sin decir, ay, no, yo a este no le predico porque es como tan mala gente que yo no creo que se convierta. No, aquí nos está diciendo claramente Romanos 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. No es potestad de nosotros decidir quién sigue al Señor y quién no lo sigue. Solo, simplemente, es nuestra obligación predicar el Evangelio, predicar a tiempo, fuera de tiempo, como también lo dice una carta del apóstol. Y si ellos no creen, pues nosotros ya hemos cumplido con nuestro deber y ya el Señor Jesús le está mostrando a esa persona su amor y lo buscará y lo seguirá buscando porque el Señor es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Y dice el versículo 17, así que la fe no es por el oír y el oír, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y allí con este pasaje bíblico también podemos analizar que en el libro de Mateo, siendo que está dirigido a los cristianos judíos de la época, también puede hablarnos de esas 99 y ser interpretado como esas ovejas escogidas del Señor, como el pueblo de Israel que ya le conocían. Y la que está afuera, la perdida, podría ser todo el pueblo gentil al cual Jesús venía a buscar. Ese pueblo que no era de su rebaño, que no fue su rebaño inicial. Ahora viene Jesús a extender su invitación, a buscar también a ellos para que se cumpliera la profecía, como leímos en este capítulo, en Romanos, para que se cumpliera esa profecía donde dice que Él, eso está en Deuteronomios 32:21, Romanos aquí en este pasaje refiere a Deuteronomios 32:21, donde dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un rebaño que no era el rebaño inicial, pero que el Señor tuvo misericordia de nosotros y también nos extendió la invitación para llegar a ser sus hijos y también pertenecer a la familia del Señor. Ahora todos, sin importar cómo sea, quién sea, qué haya hecho en su vida, está extendida la invitación para que se acerquen al Señor. Jesús los busca a través de nosotros los que ya hemos creído y nosotros debemos buscar a esas personas porque es lo que Dios quiere. Dios no quiere que ninguno se pierda y así termina la pericopa que leímos aquí en Mateo. No es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. De estos pequeños, ya lo hemos hablado, de los que están comenzando, de los que están apenas escuchando la voz de Dios y están apenas empezando a andar por el camino. La oveja pequeña es la que se pierde, la que no sabe el camino, la que no sabe de Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, y por ello no sabe andar sobre ese camino y tiende a extraviarse tras sus propios caminos. Son esas ovejas pequeñas y perdidas a quien Dios dedica su atención para evitar que se pierdan más. Y notemos que es el Señor, una vez más, el que va a buscarla, usándote a ti y a mí
para que se escuche su voz y para que cada persona que escuche de la palabra de Dios reconozca espiritualmente que está muy alejado del reino. Así que, para terminar esta explicación, no debemos excluir a nadie del Evangelio. Todos necesitamos de Dios, necesitamos la vida en el Espíritu, y Dios envió a su Hijo al mundo para salvar lo que se había perdido. Así que debemos anunciar este mensaje y hacer que Dios se goce por cada vida que se añade a su reino. Y que el Señor se complazca eh, en que seamos instrumentos que lleven su voz, y que seamos también nosotros esas ovejas que, ya estando dentro del redil, no menospreciemos a las que aún no han entrado. Entonces vamos a orar por esta palabra, y aquí yo les invito que los que me están, saludo a Sus y Alejandro, bienvenido, bendiciones. Bueno, están ahí hace rato. Noemí, bendiciones. Rosa Triviño, Ana Triviño, Jorge Alirio Chacón. Vamos a estar orando y vamos a bendecir al Señor. Y si usted tiene una petición, pues la vamos a colocar acá, y con mucho gusto vamos a estar orando todos juntos. Los que estamos conectados vamos a estar orando. Padre Celestial, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por enseñarme a mí primero, Señor, cómo debo yo manifestar el amor de Cristo. Gracias porque tú me enseñas que yo debo amar, Señor, predicando tu palabra a aquellos que aún no han entrado en tu reino. Yo te ruego, Señor, que nos perdones, Señor, como iglesia, cuando hemos menospreciado a otros, cuando hemos creído que somos superiores porque tal vez sabemos un poco más. Perdónanos, Señor. Límpianos, limpia nuestro caminar cada día con tu palabra, Señor, porque ciertamente nosotros cometemos pecado delante de ti. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu amor. Ayúdanos a permanecer en tu palabra, Señor. Que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra de tu palabra, porque ya estamos en tu redil, los que ya hemos creído. Ayúdanos. Y si alguien está viendo esta transmisión y aún duda en entrar, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo redarguya su vida, su corazón, su alma, todo su ser, Señor amado. Inclina sus oídos, Señor, inclina sus oídos hacia ti, Señor, a tu palabra, que se pueda doblegar delante de ti, doblar sus rodillas y reconocer que tú, Señor, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, oramos por la iglesia que se levanta en cada lugar del mundo, Señor, aquí en Colombia, por nuestras congregaciones, Señor, en Bogotá, aquí en Boyacá. Oramos para que tú obres, Señor, para que tú des ese crecimiento que necesita tu iglesia a nivel espiritual, Señor. Que muchos más se añadan, Señor, que se añadan los que han de ser salvos. Glorifícate, Señor, en estas congregaciones, en nuestros hermanos que en este momento, Señor, pueden estar padeciendo una necesidad, Señor. Glorifícate en aquellos, Señor, estos pequeños que te sirven, Señor, que nosotros no menospreciemos a aquellos que están iniciando tu camino, o a aquellos, Señor, que glorifican tu nombre, Señor, y que nosotros tal vez no les valoramos. Perdónanos, Señor, y glorifícate en tu iglesia, que nosotros entendamos que tu reino es un reino especial, Señor, que aquí es grande aquel que sirve, es el grande, es el que sirve, Señor, el que se humilla, el que presta su servicio a otros hermanos. Ayúdanos, Señor Jesús, y bendice, Señor. Oramos en esta hora por Dora Osorio, Señor. Oramos para que ella conozca del Señor.
para que se convierta, porque tal vez tú ya le has hablado muchas veces. En el nombre de Jesús oramos que tu Espíritu Santo obre en ella, Señor, que redarguya su corazón. Padre, oramos por Dora, Señor. Si ella tiene una necesidad, muestra, Señor, tu poder, tu gloria a través de esa necesidad para que ella vuelva sus ojos a ti con milagros, con prodigios, Señor. Que ella no se pierda, te lo pedimos, Señor Jesús. También por aquellos que en esta hora, Señor, en este tiempo se han encontrado desanimados, tristes, que tienen dificultades, Señor, en sus hogares, en su vida personal, que sufren de depresiones. En el nombre de Jesús, quebranta toda obra de Satanás que quiere hacerlos retroceder, que quiere desanimarlos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quebrantamos toda obra del enemigo y declaramos que Jesús es el Señor de sus vidas, y declaramos que tu palabra es verdad y que el enemigo no tiene poder ni autoridad en estas vidas. En el nombre de Jesús oramos también por la vida espiritual de Charlie Forero, Señor. Oramos por la salud de él en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora mismo todo espíritu de enfermedad lo echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque Jesús vino a rescatar lo que se había perdido, y a través de su sangre poderosa, de ese sacrificio en la cruz, también vino a sanarnos, a darnos salud. Por su llaga nosotros hemos sido curados. Así que en el nombre de Jesús oramos por sanidad en Charlie, Señor. Quebranta, Señor, toda obra del enemigo. Quita, Señor, esa tos de su cuerpo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sánalo, sánalo, Señor. Tú dijiste, Señor, que si nosotros oramos por los enfermos, ellos sanarán. Y oramos creyendo que tú lo puedes hacer, que tú lo harás, Señor Jesús. También oramos por Macy Montenegro, que está hospitalizada por este virus del COVID. En el nombre de Jesús, oramos para que tú la toques allí, Señor. Que tus ángeles, que el poder de tu Espíritu Santo estén allí, acompañando a Macy en este momento. Lleva, Señor, la sanidad tuya, Señor. Con una palabra tuya, ella sanará, Señor, porque tú, Señor, tienes el poder para hacerlo. Nosotros lo creemos. En el nombre de Jesús, quebrantamos y reprendemos todo espíritu de enfermedad ahora mismo. Y en el nombre de Cristo Jesús, declaramos a Macy sana en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, creyendo que tú, Señor, la sanas. Que tú, Señor, te regocijan, Señor, en salvar las vidas, en sanar las vidas, Señor. Señor, oramos por Damayanti, Señor, que sufre de ataques de pánico y epilepsia en el nombre de Jesús. Oramos para que ella sea libre de toda atadura de opresión en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús reprendemos a Satanás y todo demonio que quiera atormentarla. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús lo echamos fuera. Se va en el nombre de Jesús todo espíritu inmundo que está atormentando a Damayanti, Señor. Todo espíritu de enfermedad, todo ataque de pánico y epilepsia, se va en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús oramos y reprendemos todo espíritu inmundo. Y en el nombre de Cristo Jesús decimos, eres sana. Y son sanos en el nombre de Cristo Jesús. También pedimos por Carlos Torres para que sea libre de toda ansiedad, para que no pierda la fe. Señor, sabemos que el enemigo siempre va a buscar muchas formas de desanimarnos, de hacernos caer. El enemigo va a buscar formas de hacer que nosotros echemos para atrás lo que ya hemos conseguido en Cristo Jesús. Pero te pedimos, Señor, por Carlos, Señor, para que él sea en esta hora restaurado por el poder de tu Espíritu Santo. Habla a su vida, habla a su corazón, Señor. Que la iglesia lo rodee, Señor amado. Obra, Señor, en los corazones, Señor, para que tu iglesia, para que nosotros podamos rodearlos en oración, Señor, que él sienta la compañía tuya a través de tu iglesia. Oramos, Señor, por Carlos, para que él no vaya a perder la fe, sino que por el contrario entienda
que tú usas todas las cosas para bien de los que te aman, de tus hijos, de los que tú has rescatado, Señor. Gracias te lo damos, Señor. Gracias te damos también por Priscila Pontón. Oramos por su embarazo, Señor, por este bebé que viene en camino. Oramos para que tú guardes a esa criatura desde el vientre, Señor. Oramos por Priscila para que no presente ningún inconveniente durante su embarazo. Señor, guíala, ayúdala, que tus ángeles, Señor, que tu protección estén con ella, Señor. Guárdala de todo peligro, Señor. Oramos para que tú traigas sobre ella ese embarazo saludable, bendición, que tú la bendigas en gran manera, Señor. Bendecimos este bebé, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Lo bendecimos. Oramos por los hogares que también están en crisis, que están por esta pandemia. Tal vez les ha tocado vivir tantas cosas y el enemigo ha usado esto para que los hogares se separen, para que entren en crisis. Señor amado, oramos en el nombre de Jesús para que tú obres, Señor, para que nosotros, acercándonos a ti con humildad, entendamos cada uno cuál es nuestro papel en el hogar, Señor, para que nosotras como esposas, seamos esposas sabias, prudentes, Señor, como lo dice tu palabra, que nos sujetemos a nuestros esposos, así como Cristo se sujeta a la iglesia, pero que también el esposo haga por esa sujeción amando a su esposa, Señor, como lo dice tu palabra y como lo manda tu palabra, que sean los esposos también aquellos proveedores del hogar, que aquellos esposos que no han conocido de Cristo, Señor, sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo, que esos esposos que tal vez no han entendido que tú les amas, que puedan entender cuán grande es tu amor para con ellos y que puedan ellos volver sus ojos a ti y realmente ser esos sacerdotes del hogar que tú quieres que ellos sean, Señor. Esas personas que guían a sus familias a que conozcan cada día más de ti, aquellos varones, Señor, que guíen a sus familias a que no se aparten del Evangelio, que sean ejemplo en todas las cosas, Señor amado. Oramos por estos hombres para que se conviertan a ti y para que los hombres de Dios permanezcan firmes y fieles a ti. Oramos también por fortaleza espiritual para la iglesia, Señor. Trae fortaleza, Señor, para la iglesia en momentos difíciles, Señor. La iglesia no es un lugar, la iglesia somos todos nosotros. Fortalécenos, Señor, porque tal vez muchos que no han podido volver a reunirse están decayendo en su fe, en sus hábitos espirituales, en sus disciplinas espirituales, y el enemigo está usando todas estas cosas para que nos apartemos de ti. Señor, no lo permitas, que la iglesia realmente esté firme, Señor, que la iglesia esté fortalecida espiritualmente, que unos a otros estemos cuidándonos mutuamente para que no nos apartemos ni nos separemos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, para que como iglesia nos amemos realmente, porque ese es tu mandamiento, Señor Jesús. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Así que ayúdanos, Señor, a mostrar ese amor verdadero y genuino por nuestro hermano, Señor. Fortalece, Señor, a tu iglesia, Señor. Sé nuestro proveedor, Señor. Que realmente tengamos esa fe ciertísima, que tú eres el que provee para todas nuestras cosas si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, que dejemos de buscar siempre las cosas de aquí abajo, que miremos lo celestial, porque tú, Señor, estás preparando moradas para aquellos que te temen. Así que, Señor, que tu iglesia tenga la mirada puesta en Jesús, te lo rogamos. También oramos, Señor, por Diana Vázquez y a Isela Morelos. Oramos, Señor, por protección, Señor. Ellas, Señor, que se dedican
al área de la salud allí en Italia, Señor, que son enfermeras. Oramos por ellas, Señor. Coloca un cerco de protección a su alrededor para que ese virus no les toque, Señor. Coloca un cerco de protección para que ellas no sean menospreciadas por su labor, para que tú, Señor, obres a través de ellas también, para que tu palabra, Señor, corra a través de ellas. Obra en ellas, Señor, que tú, Señor, seas capacitándolas cada día en la predicación del Evangelio, Señor, para que muchas vidas sean tocadas, Señor, por ellas. Oramos, Señor, por estas mujeres de Dios que se levanten, Señor, firmes, fieles a ti, que no desmayen, que ellas realmente vean en ti, Señor, esa protección tuya, Señor. Glorifícate, Señor amado, te lo pedimos allí en Italia, que muchos conozcan de tu palabra a través de ellas, Señor, que representan nuestra iglesia, Señor, allí en ese lugar, que son parte de la iglesia de Jesucristo. Obra, Señor, en ellas, obra, Señor, en todos los que pueden hacer contacto con ellas, para que vean en ellas algo especial, que vean tu gloria, tu poder obrando también a través de ellas. Señor, úsanos para llevar tu palabra, que se levanten más obreros, que lleven el Evangelio, que cada miembro de nuestras congregaciones se sienta útil, que realmente diga, Señor, heme aquí, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer para que más vidas, más ovejas entren a tu redil? Señor, úsanos, úsanos por favor como iglesia. Úsanos, Señor Jesús. Levanta obreros aquí en la congregación en Boyacá. Te pedimos, Señor, junto con mis hermanos en Bogotá, oramos para que tú levantes esas personas comprometidas contigo, con la predicación del Evangelio, Señor. Que todo esto que estamos haciendo es para que las personas tengan a quien acudir, Señor, para que las personas tengan esa iglesia que las acoge, Señor amado, que nosotros seamos verdaderamente iglesia y que cada uno cumpla su ministerio, Señor, con los dones que Dios nos ha dado, que cumplamos con ese ministerio, Señor. Ayúdanos a hallar, Señor, esa forma de servirte, Señor. Todos no predican, Señor. Todos no hacen la obra de la misma manera, pero Señor, todos sí tenemos un don, un talento, mediante el cual podemos predicar que Jesucristo es el Señor, que Él nos ama, que Él ha extendido sus brazos de amor y de misericordia para que llevemos la palabra tuya a todo aquel que la necesita. Señor, glorifícate, glorifícate, Señor, en aquellas personas que escuchen este audio, este video, que miren este video a futuro, Señor, que sufran alguna enfermedad. En el nombre de Jesús, sánale, Señor, que tu poder, que tu gloria, Señor, sea manifiesta, Señor. Oramos para que tu presencia esté en medio de cada uno, Señor, que podamos sentir esa presencia tuya, Señor. Lloro por aquellos que se sienten en soledad. Ayúdalos, Señor, que no se sientan solos, tristes, porque tú estás con ellos, Señor. Y tú estás, Señor, delante de nosotros, dice la Escritura, como poderoso gigante. Eres tú quien libra nuestras batallas, porque no son nuestras, Señor, porque la guerra, la batalla es de nuestro Señor y nosotros somos sus protegidos. Padre, oramos por las personas, Señor, que se conectan desde Panamá, desde otras partes del mundo. Señor, oramos especialmente por Jonathan y María Alejandra. Guarda sus vidas, Señor, allí en Panamá. Cuida de ellos, Señor. Por favor, Señor, no les desampares en ningún momento. Sabemos que no lo harás, pero te rogamos, Señor, que coloques a su alrededor personas que los amen, Señor, mediante los cuales tú puedas mostrar tu amor, tu misericordia. Glorifícate en esta pareja y ayúdale, Señor, para permanecer
firmes, Señor, sin importar lo que venga a sus vidas, las tempestades, las luchas, Señor. Ayúdalos a permanecer firmes en ti, Señor. Que Jonathan y María Alejandra sean usados por el Señor, Señor, para que ellos hablen tu palabra y que las palabras de su boca salgan con poder, Señor. Úngelos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, porque a veces es por la unción que nosotros no estamos buscando de ti, no estamos orando a veces, Señor, y por eso las almas no sienten esa presencia del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Úsanos, Señor, úsanos para que los familiares que no quieren escuchar el Evangelio lo puedan oír, Señor. Que el Señor tenga misericordia. Y si no es por nuestra propia boca, como lo dijo el mismo Señor Jesús, nadie es profeta en su propia tierra. Pero que tú, Señor, use, Señor, nuestro andar para que ellos vean que sí hay algo especial, hay algo bueno en nuestras vidas y que nuestros hermanos en la iglesia puedan rodear a nuestras familias. Tal vez no nos escuchen a nosotros, pero escuchen a otros que sí, que les predican también el Evangelio y que sí se sientan en empatía con ellos. A veces entre las familias no hay esa empatía. Conocen tan bien nuestro caminar que a veces también nos menosprecian y menosprecian la palabra que llevamos. Pero usa, Señor, a quien quieras de tu iglesia, de tu rebaño, para que lleve el Evangelio a nuestras familias que no han querido creer, que no han abierto su corazón a ti, que no han querido invitarte a ti a tener comunión. Tú dices, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me invita a entrar, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tú anhelas esa comunión con cada uno de nosotros, con nuestras familias. Así que oramos, Señor, por misericordia, Señor, que con nuestra predicación, con nuestra forma de ser, con nuestras actitudes, podamos tocar la puerta de los corazones y que ellos vean a nosotros, al Señor Jesús, queriendo tener esa comunión con ellos. Señor, úsanos, Señor, no nos cansaremos de pedirte que nos uses, Señor, porque eres tú el único, el Dios verdadero a quien queremos servir, a quien queremos adorar, de quien queremos compartir. Danos cada día ese anhelo por ti, ese anhelo por tu palabra, que entendamos que realmente tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, tú eres el buen pastor que nos ha rescatado, que nos trae sobre sus hombros y nos deja allí en el redil al cuidado de nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a entender, Señor, que necesitamos ser renovados, Señor. Renueva en nosotros aquello, Señor, que hemos dejado enfriar, Señor. Que nuestras disciplinas espirituales, Señor, permanezcan, Señor. Que nosotros vayamos cada día a tus pies en oración, buscando tu rostro, buscando palabra tuya para hablar a otros, buscando que tú realmente nos uses, Señor. Quita de nosotros toda ira, toda contienda, Señor, todo aquello que el enemigo quiere colocar en medio de nuestras familias, en medio de nuestros hermanos en la fe para distanciarnos, Señor. Quita, Señor, de nosotros todo orgullo, toda prepotencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser humildes de corazón, Señor, a bajar nuestra cabeza, a entender, Señor, que no sabemos todas las cosas, que el único que sabe todas las cosas eres tú. Gracias te doy, Señor, por este tiempo. Gracias te doy por mis hermanos en Bogotá. Yo te ruego que los bendigas, que cada día, Señor, ellos puedan sentir tu presencia a través de estos devocionales. Bendice, Señor,
Bendice, Señor, la iglesia en cada ciudad, en el mundo, en Panamá, en Italia, en México, Señor. Obra, Señor, a todas las personas que nos ven a través del internet. Que ellos sean bendecidos y que nosotros también podamos ser bendecidos unos a otros. Gracias, Señor, porque tú nos oyes. Gracias, Señor, porque tú nos das esta facilidad de poder hablar contigo con libertad y poderte decir lo que hay en nuestros corazones. Ayúdame, Señor, ayúdame. En el nombre de Cristo hemos orado, dándote muchas gracias. Amén y amén. Bendiciones para todos. Gracias por permitirme compartir el día de hoy con ustedes. Les bendecimos. Aquí desde Boyacá, mi esposo y yo estamos orando por ustedes también. Y que el Señor, aquí como dice María del Pilar, que el Señor cumpla su propósito en ustedes y que los deseos de su corazón sean cumplidos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Que así sea. Les bendigo y un saludo muy especial, un abrazo a todos mis hermanos en Bogotá. Sigan adelante, el Señor les ama y el Señor les quiere usar. Déjense usar, dejémonos usar en los dones que el Señor nos ha dado. Amén. Bendiciones, Vicky, María del Pilar, a todos un abracito. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Les amamos. Amén. Rosa, bendiciones. Diana, yo pasaba, bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Que el Señor les bendiga grandemente. Y hasta una próxima oportunidad. Les compartió Ruby Alba. Un abrazo.